Este es un ejercicio propuesto en tubería y bomba. Este es el contenido 6. Teníamos un estanque de aguas arriba con una cota Z1 y este estanque tenemos que conducir un caudal Q por una tubería hacia otro estanque que tiene una cota Z2 mayor que Z1. Entonces, necesitamos una bomba para elevar el agua desde Z1 a Z2. Em, el caudal Q pasa por una tubería que tiene un diámetro de 1, un largo L1, una eh, aspereza de la tubería epsilon 1 o E1, y después de la bomba tenemos una tubería de diámetro de 2, un largo L2 y una aspereza de epsilon 2 o E2. Después tendríamos unas pérdidas singulares. Eh, una pérdida de entrada con un coeficiente de pérdida singular K sub E, una pérdida singular en el codo de la tubería con un coeficiente de pérdida singular epsilon 2, eh, perdón, KC. Y por último, una pérdida singular a la salida de la tubería, que es K, y el coeficiente de pérdida es K sub S. Entonces, eh, teníamos una ecuación de conservación de la energía, ¿no es cierto? Y este se puede escribir como una ecuación para el Bernoulli medio de las secciones. B1 es eh, el Bernoulli en el estanque Z1 más una altura de elevación de la bomba. Es igual al Bernoulli en el estanque 2 más pérdidas friccionales en todas las tuberías, en la tubería 1 y 2, y la sumatoria de pérdidas singulares a la entrada en el codo y a la salida. Después vemos que las pérdidas friccionales están dadas por lambda F1 en la tubería 1 y lambda F2 en la tubería 2. Ahora, ¿cómo calculamos el lambda F1? Muy fácil. Eh, Vamos a tener que ver un coeficiente de pérdida friccional F1 por el largo de la tubería 1
partido por el diámetro de esta tubería, D1, multiplicado por B1 cuadrado partido por 2G. Y esta es la velocidad media en la tubería. ¿Ya? Vamos a ver cómo esa tubería es expresada a través del caudal. Ahora, lambda F2, la pérdida friccional en la tubería 2, es F2, un coeficiente de pérdida friccional que vamos a verla ya. Después, el L2 partido por el diámetro de 2 por B2 cuadrado partido por 2G, ¿ya? Y la velocidad es la velocidad media en la tubería y está dada por el caudal. Vamos a ver eso. Por otro lado, las sumatorias de pérdidas singulares va a ser la pérdida singular a la entrada, la pérdida en el codo de la tubería 2 y, por último, la pérdida singular de salida de la tubería 2 hacia el estanque 2. Ahora, la pérdida singular en la entrada es un coeficiente de pérdida de entrada, eh, K sub E, por la altura de velocidad en la tubería 1, o sea, B1 cuadrado partido por 2G. Después tenemos la pérdida en el codo y esa es igual a K sub C, un coeficiente de pérdida, por la altura de velocidad en la sección 2, o sea, en la tubería 2. Y eso es B2 cuadrado partido por 2G. Y lo mismo para la pérdida singular de salida, que es lambda S igual a Ks por la altura de velocidad en la tubería 2, B2 cuadrado partido por 2G. Ahora, el Bernoulli en el estanque 1, el de más aguas arriba, es simplemente la cota del estanque. Entonces, es Z1. El Bernoulli en el estanque de aguas abajo, en el estanque 2, es Z2, ¿ya? Eh, los estanques tienen presión atmosférica en la superficie libre, es decir, presión atmosférica cero, si ustedes trabajan con presiones relativas, y no hay velocidad, es constante el nivel, ¿ya? Entonces, B2 menos B1 es igual a Z2 menos Z1. Y eso hace que midamos con un delta H el nivel Z2, menos el nivel Z1.
Por lo tanto, eh, me queda que la altura de elevación de la bomba es delta H más las pérdidas friccionales más las pérdidas singulares, la sumatoria de pérdidas singulares. Y entonces vamos a ver cómo esta ecuación nos va a dar la altura de elevación de la bomba em, para un caudal dado. Y ese caudal, entonces, va a ser eh, para la velocidad en la sección uno o la tubería uno es B1 igual a Q partido por pi de 1 cuadrado cuarto. Y después vemos exactamente lo mismo en la tubería 2. Entonces, B2 es igual, la velocidad media en la sección 2 es igual a Q partido por pi de 2 cuadrado cuartos. ¿Ya? De más está decir que el caudal que viene por la tubería uno es igual al caudal de que viene por la tubería 2. Y eh, simplemente por continuidad, ¿no es cierto? Ahora, la bomba no entrega más caudal. Él es el mismo caudal de entrada a la bomba que la salida a la bomba, porque no hay cómo convertir agua, ¿ya? Simplemente la bomba entrega energía, no caudal. La bomba entrega energía, ¿ya? Ahora, H de la bomba, la altura de elevación de la bomba, entonces es Z2 menos Z1 más F1 L1 por 8 partido por pi cuadrado de 1 a la quinta por la gravedad más F2 L2 por 8 partido por pi cuadrado de 2 a la quinta partido por G. Después tenemos más la pérdida, el coeficiente de pérdida singular a la entrada por 8 partido por pi cuadrado de 1 a la cuarta por G más el KC más K en la salida por 8 partido por pi cuadrado de cuarta medios, no, de 2 elevado a la cuarta por G. Y todo eso es por el caudal al cuadrado, ¿ya? Entonces, si uno quiere calcular em, la altura de elevación, tiene que conocer el caudal, ¿bien? Ya. Entonces,
vamos a ver cómo se calculan los coeficientes de pérdida friccional, los factores de fricción, F1 y F2. Los Fs se calculan con un gráfico o simplemente con ecuaciones. Vamos a ver eh, la, eh, los gráficos primero y después vamos a ver las ecuaciones. Entonces, este gráfico es el ábaco de Moody, ¿ya? El ábaco de Moody, donde tenemos en las ordenadas F, el coeficiente de pérdida friccional o factor de fricción, y factor de fricción de Darcy-Weisbach, ¿ya? Entonces, este F va a ir entre más o menos 10 elevado a menos 2, o sea, 0,01 a 0,1, que está acá. Entonces, todo el tema consiste en saber eh, cuál es el factor de fricción, em, sea este 0,01, 0,02, 0,03, 0,04, 0,05, 0,06, etcétera. ¿Ya? Ahora, en las abscisas tenemos el número de Reynolds, ¿ya? O sea, la velocidad media, B, por el diámetro de la tubería, partido por nu, la viscosidad cinemática. Pero tenemos muchas curvas, eh, F versus Reynolds. Y estas son curvas que tienen un valor de la rugosidad relativa. La rugosidad relativa es epsilon, la aspereza de la pared de la tubería, partido por el diámetro. Entonces, la rugosidad relativa es epsilon partido por d. ¿Ya? Entonces, si uno toma, por ejemplo, 0,001 como la rugosidad relativa, entonces vamos a ver que estas eh, el factor de fricción sí depende de el Reynolds, ¿no es cierto? Sí depende del Reynolds, pero hasta por ahí nomás. Por ejemplo, si me muevo eh, 10 elevado a 6, o sea, 1.000.000, el Reynolds es 1.000.000. Entonces, vamos a tener que para acá no, eh, para acá no es
función del Reynolds. O, eh, entonces, esa es una valor de el factor de fricción para una pared hidrodinámicamente rugosa, ¿ya? O sea, desde 10 elevado a 6 hasta 10 elevado a 8, no importa el Reynolds. Pero si estamos con números de Reynolds menores que 10 elevado a 6, entonces sí depende el factor de fricción de en Reynolds. Entonces vamos a estar en pared hidrodinámicamente en transición lisa rugosa. Y por otro lado, tenemos las tuberías lisas. Y esas dependen solo del Reynolds, no dependen de la rugosidad de la tubería. Es para valores de la rugosidad muy, muy chicos y en el cual la subcapa viscosa de la tubería absorbe esas rugosidades, ¿ya? Lo más probable es que estemos en pared en transición lisa rugosa o bien rugosa. Y es fácil tener pared rugosa porque no me interesa el Reynolds, ¿ya? Em, Ahora, el flujo laminar está por ahí para Reynolds menores a 2000, ¿no es cierto? O sea, estaríamos por acá, ¿ya? Y hay una función que es 64 partido por Reynolds si es que el flujo es laminar. Ya. Entonces, vamos a ver este problema, pero con números, ¿ya? Entonces, vamos a ver una planilla Excel. Ya. Entonces, vamos a ver eh, el mismo problema, ¿no es cierto? Un estanque 1 es menor el nivel que el estanque 2. O sea, Z2 es mayor que Z1 y hay una tubería 1, una bomba, una tubería 2 y el caudal que pasa por las tuberías. ¿Ya? Entonces, vamos viendo. La viscosidad cinemática del agua, porque eh, suponemos que los estanques tienen agua, entonces la viscosidad cinemática es metros cuadrados partido por segundo y es 1 por 10 elevado a menos 6 metros cuadrados partido por segundo.
Ya, el Z1 me lo dan y es 100 metros eh, el Z1. Y el Z2 va a ser 120, o sea, em, eh, 20 metros más alto que el Z1. El diámetro 1 va a ser 0,05 metros, ¿ya? O sea, 5 centímetros. El largo de la tubería 1 es 20 metros. La rugosidad, el épsilon, la aspereza, eh, en milímetros vale 0,5. En metros es 0,0005. Y vamos a meter las asperezas en metros, ¿ya? Porque el épsilon partido por D es adimensional. Entonces, si están eh, queriendo meter el diámetro de la tubería en metros, también el épsilon va a ser en metros. Entonces, 0,0005 es el épsilon 1. Ahora, el diámetro de la tubería 2 es 0,05 metros. El largo de la tubería 2, L2, es 30 metros. El épsilon de la tubería 2, o sea, la rugosidad, la altura de las asperezas, es 0,5 milímetros. Eso significa que tenemos que meterlo en metros. 0,0005 metros. Después tendríamos que necesitar coeficientes de pérdida singular. Y estos son datos del problema. Vamos a ver en el curso de ingeniería hidráulica cómo calculo los coeficientes de pérdida singular. Por ahora son datos. La pérdida de entrada con un coeficiente de pérdida 0,5. Después, K sub C en el codo es 0,5. Y la salida, la pérdida singular en la salida de la tubería 2 hacia el estanque 2 va a ser 1. Estos coeficientes no tienen eh, unidades, son adimensionales. Y por último, el caudal es de 0,007 metros cúbicos por segundo, ¿ya? O sea, 7 litros por segundo, ¿ya? O 0,007 metros cúbicos partido por segundo, ¿ya? Entonces, vamos a ver, por ejemplo, la velocidad media en la tubería 1. Entonces, vamos a hacerlo esto
como función del caudal. Entonces, Q partido por el área de la tubería 1. O sea, Q partido por pi d cuadrado cuartos. ¿Ya? Y esto es 3,56 metros partido por segundo. Es grande esta velocidad. Eh, Podríamos ver qué es lo que pasa si nosotros alargamos la tubería. En realidad, compramos otra tubería de 10 centímetros, pero vamos a ver eso a continuación, ¿ya? Em, Ahora, la velocidad de 2 es 4Q pi por d2 al cuadrado. Y d2 es 0,05 metros y nos da una velocidad de 3,56 metros partido por segundo. Si calculamos las alturas de velocidades, b1 cuadrado partido por 2g, eso nos da 0,648 metros. La altura de velocidad se mide en metros. La altura de velocidad en la sección, en la tubería 2 es b2 cuadrado partido por 2g, u8 q cuadrado partido por pi cuadrado g de 2 a la cuarta. Y eso es 0,648, ¿ya? Metros, ¿ya? Es fácil porque el diámetro 1 es igual al diámetro 2. Si hacemos que sean distintos, van a ser distintas las velocidades y distintos los alturas de velocidad. ¿Ya? Ya. Por ejemplo, si yo calculo una pérdida singular de entrada, entonces vamos a tener K sub E por B1 cuadrado partido por 2G. Y entonces eso es 0,5 por 0,648 y eso nos da 0,324. Si queremos ver las pérdidas en la tubería 2, o sea, en el codo y en la salida, entonces vamos a ver K sub C más K sub S por B2 cuadrado partido por 2G. Y entonces es 0,5 más 1, 1,5 por la altura de velocidad 0,648 y eso nos da 0,972 o 3. ¿Ya?
O sea, eh, las pérdidas son en metros, igual que las pérdidas friccionales y el Bernoulli. Entonces, la pérdida de entrada, 0,324 metros, y las pérdidas singulares en la tubería 2 van a ser 0,973 metros. ¿Ya? Ya. Ahora vamos a ver las pérdidas friccionales. En la tubería 1, o sea, vamos a calcular el coeficiente o el factor de fricción de Darcy-Weisbach en la tubería 1, ¿ya? ¿Qué necesitamos para calcular el factor, el coeficiente de fricción de la tubería 1? Epsilon 1 partido por D1. Epsilon 1 era 0,0005 metros partido por 0,05, que es el diámetro de la tubería 1. Y entonces me da el epsilon 1 partido por el D1 igual a 0,01, y no hay eh, em, unidades. Este es un parámetro adimensional, ¿ya? Epsilon 1 partido por D1 es 0,01. Y el Reynolds también es un parámetro adimensional, B1 por D1 partido por la viscosidad cinemática. Entonces es 1,8 por 10 elevado a 5, ¿ya? El Reynolds. Entonces vamos a ver eh, primero con el ábaco de Moody. Entonces, vamos a ver que la rugosidad de relativa, o sea, epsilon 1 partido por D1, es 0,01, ¿ya? 0,01. Ahí está marcado el 0,01 de la rugosidad relativa. Después vemos que el Reynolds 1 es 1,8 por 10 elevado a 5. O sea, más o menos 2 elevado a 5. O sea, 1,8, ¿ya? Entonces, ahí está el 1,8 por 10 elevado a 5, ¿ya? Y entonces, vamos a ver la curva que pasa por la rugosidad de relativa igual a 0,01. Y para buena suerte nuestra, es rugoso, porque no, la curva es recta con pendiente cero, ¿ya? Entonces, ahí está
el punto que tiene un número de Reynolds igual a 1,8 por 10 elevado a 5 y la rugosidad relativa es 0,01. Y entonces el factor de fricción es 0,038, ¿ya? O sea, el factor de fricción F1 es 0,038, ¿ya? Eso. Ahora, el epsilon 2 partido por el D2 es igual, y el Reynolds también es igual a las tubería 1, porque tenemos el mismo diámetro y la misma aspereza, ¿ya? Si hubiéramos tenido otro diámetro y otra aspereza, vamos a tener otra curva, no la curva asociada a una rugosidad relativa 0,01. ¿Ya? Bien, entonces el F1 y el F2 ya los tenemos calculados. 0,038. Por lo tanto, em, la pérdida friccional en la tubería 1 es F1 por L partido por D1 por la altura de velocidad en la tubería 1, ¿ya? Y entonces esto es 9,857. La pérdida friccional es de 9,9 metros, ¿ya? La pérdida friccional, igual que las pérdidas singulares, igual que el Bernoulli, igual que la altura de elevación de la bomba, es en metros, ¿ya? Entonces, lambda 1 es 9,9 metros y lambda 2, que es F2 por L2 partido por D2 por la altura de velocidad en la tubería 2 es de 14,784, ¿ya? Eh, el coeficiente de fricción es en la tubería 2 es el mismo coeficiente de fricción de la tubería 1, pero el largo es 30 metros. L2 es 30 metros y el L1 es menor, es 20 metros. Por lo tanto, los pérdidas friccionales van a ser distintas y es mayor la pérdida friccional en la tubería 2. ¿Ya? Después tenemos el Z1
perdón, el Z2 menos Z1 en metros, 20 metros, ¿ya? Y entonces, la, la altura de elevación de la bomba es 20 metros más las pérdidas friccionales, que serían 9,9 más 48,8 más las pérdidas singulares. Y las pérdidas singulares es 0,32 más 0,97. Entonces, si hacemos la sumatoria entre 0,32 más 0,97 más 9,9 más 14,78 más los 20 metros que tenía que elevar la bomba, es 45 metros. La bomba tiene que elevar 45 metros porque las pérdidas son muy grandes, ¿ya? Fíjense que si nosotros queremos elevar a la altura del estanque 2, 20 metros, tenemos que además elevar más o menos 25,9 metros. 25,9 metros, porque es las pérdidas friccionales, ¿ya? Entonces, parece que no fue muy inteligente eh, eh, las tuberías, el diámetro de las tuberías que yo estaba poniendo, ¿ya? Probablemente me ahorre plata comprando las tuberías, pero eh, la bomba me consume una electricidad, ¿no es cierto? Y creo que las pérdidas monetarias van a hacer que este sistema no sea muy óptimo, ¿ya? Porque es cierto, conseguí eh, un mejor precio por las tuberías de bajo diámetro, pero eh, en la cuenta de la luz está el problema. Probablemente eso en un año lo deje chico en la ganancia que tuve por las tuberías. ¿Ya? Ya. Ahora, el F1 y el F2 calculados por el ábaco de Moody, ¿no es cierto? Podría eh, ser igualmente válido si lo hacemos por las ecuaciones de los Fs. Cuando decimos que esta tubería es prácticamente rugosa, o sea, eh, pared hidrodinámicamente rugosa, entonces tenemos
una ecuación para el F, que es para régimen hidrodinámicamente rugoso. Y esa es 1 partido por la raíz de F igual a 2 logaritmo en base de 10 de 3,7 por el D sobre epsilon, o sea, partido por la rugosidad relativa. ¿Ya? Entonces, vamos a ver la rugosidad relativa de la tubería 1 es igual a la tubería 2 y esta es 0,01. Entonces, reemplazo el epsilon partido por D acá y me da el, eh, el F de la tubería 1 es 0,0379, ¿ya? Y el de la tubería 2 es igual, 0,0379. ¿Y cómo se compara esto con lo que había calculado antes? Entonces, eh, el abaco de Moody me da 0,038 y la fórmula me da 0,0379. O sea, prácticamente no tengo para qué usar las fórmulas, sino que simplemente busco eh, eh, el abaco de Moore. ¿Ya? Bien. Ahora, si yo quisiera poner un diámetro más grande, cosa que las eh, pérdidas sean menores, ¿ya? Entonces, vamos a ver eh, un caso, el mismo caso, pero con las tuberías mayores. O sea, el D1 es 10 centímetros, o sea, 0,1 metros. Y la tubería 2 igual 0,1 metro el diámetro de la tubería 2. ¿Ya? Y es el mismo problema, solo que le estoy cambiando el diámetro. Entonces, el caudal es el mismo y todo el resto de los parámetros son los mismos. En las tuberías, el diámetro de las tuberías cambiaron. Entonces, por ejemplo, tengo la altura, la velocidad en la tubería 1, 0,089 y en la tubería 2 lo mismo, ¿ya? O sea, bajamos de 3 metros por segundo a 0,9 metros por segundo, ¿ya? Y obviamente la altura de velocidad cambia, es mucho menor, ¿ya? 0,041, ¿ya? Por eso que también tenemos una pérdida de entrada, que es K sub E por B1 cuadrado partido por 2G, y esto es 0,020, ¿ya? Metros.
La pérdida en el codo y en la salida de la tubería 2 va a ser 1,5 por la altura de velocidad en la tubería 2 y eso es 0,061. ¿Ya? Bien. Y vamos a ver ahora el cálculo de los factores de fricción. Epsilon 1 partido por D1 es mucho menor, es 0,005, ¿ya? Es la mitad menor. Y el Reynolds 1, o sea, el B1 por B1 por D1 partido por la viscosidad cinemática, entonces es 8,9 por 10 elevado a 4, ¿ya? Entonces, fíjense ustedes, si llevamos esto a el abaco de Moody, 0,005 es acá, ¿no es cierto? Más o menos, ¿ya? Y el Reynolds es 8,9 por 10 elevado a 4, ¿ya? Por ahí, ¿ya? Entonces, tenemos la rugosidad relativa y el número de Reynolds. Pero vamos a seguir la curva de la rugosidad relativa y se curva. O sea, ya estamos en régimen en transición lisa rugosa, ¿ya? O sea, eh, no estamos en régimen rugoso, sino que estamos en régimen en transición lisa rugosa. Y entonces vemos que hay una curva y esta curva es el factor de fricción de la tubería 1 es 0,03 0,31 más o menos, ¿ya? Y en la tubería 2 es lo mismo, 0,031. Y entonces, em, las pérdidas friccionales entonces serían F1 por L1 partido por D1 por la altura de velocidad en la tubería 1, ¿ya? Y eso nos da 0,25. Y lo mismo para la tubería 2, o sea, F2 por L2 partido por D2 por la altura de velocidad en la tubería 2. Y eso nos da 0,37 o 38. ¿Ya? Entonces, em, si juntamos la altura la altura que tenemos que dar en los estanques, 20 metros, y
las pérdidas singulares, 0,02 más 0,061 más 0,25 más 0,38 me da que la altura de elevación de la bomba es 20,79. O sea, pasamos de con las tuberías más chicas, 5 centímetros, a tener una pérdida de casi 25 metros, a una en las que las tuberías de 10 centímetros eh, van a ser 0,7 metros o 0,61 metros. O sea, es la nada. 1 metro de pérdidas con 20 metros de altura geométrica, ¿ya? Entonces, eso va a hacer que nosotros eh, diseñemos la bomba, o sea, perdón, diseñemos las tuberías con un mayor diámetro, ¿ya? Ahora, el tema de las factores de fricción dado por las ecuaciones, ¿ya? Si nosotros tenemos un régimen rugoso, hidrodinámicamente rugoso, es 0,30, o sea, 30 o 30, sí, 30, ¿ya? Pero estamos en transición. Entonces, esta, eh, tenemos una ecuación, esta, que es función de la rugosidad relativa y, por otro lado, del Reynolds, ¿ya? Del Reynolds. Entonces, aquí tenemos que verla porque el F aparece en el lado izquierdo y en el lado derecho. Entonces, tendríamos que iterar. Por ejemplo, si consideramos un factor de fricción dado por el régimen rugoso, entonces vamos a estar entre con un valor 0,03, ¿ya? Pero el 1 partido por raíz de f es 5,773, pero en cambio el lado derecho, o sea, menos 2 logaritmo en base de 10 de epsilon partido por 3,7D más 2,51 partido por Reynolds por raíz de f vale 0,63 o 64. Entonces, hay una diferencia, o sea, esto menos esto, que es más o menos importante.
¿Y qué hacemos? Em, yo voy a usar Excel, em, y voy a ver la, esta celda con un valor de 0 y vamos a cambiar el F con esta, con esta celda. Y entonces buscamos y entonces es 0.0314, o sea, un poquito más alta. Y la diferencia ahora es de 9 por 10 elevado a menos 5, ¿ya? Entonces, es considerable o no. 0.0314 a 0.031 en el ábaco de Moody, ¿ya? O sea, no hay problema con usar el ábaco de Moody o con las ecuaciones, ¿ya? Entonces, vamos a, creo que vamos a quedar hasta acá. Y eh, habrá un video de los auxiliares donde eh, preguntan por el caudal. Porque la idea es que yo tenga esta ecuación, ¿ya? Por ejemplo, la altura de elevación de la bomba es función de el caudal al cuadrado. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera el caudal, eh, tengo que darme una eh, altura de elevación, ¿no es cierto? Y em, yo no voy a conocer estos factores de fricción, F2, F1 y F2, porque no conozco el Reynolds primeramente. Entonces, vamos a ver cómo lo podemos hacer con iteraciones. Y los auxiliares van a hacer una clase que por iteraciones vamos a calcular el caudal. ¿Ya? Gracias.